Ahí está. Bueno, bienvenidos de vuelta, bienvenidas de vuelta. Yo ni me moví de acá porque justo tenía una reunión de 12 a 1 y terminé, me conecté y nada, estoy súper atareado hoy. Pero después me voy a desquitar, otro día me desquito y me tomo el día, no se preocupen. Recién les mandé un mail porque si vamos a seguir haciéndolo virtual, me parece que va a ser mejor para todos que directamente ni vengamos para acá, ni Florencia ni yo, y lo hagamos virtual porque es más simple. Menos conexiones, menos... Acá hay otra computadora que es la que hace eco, la cámara. Así que si están de acuerdo, lo hacemos así. Y si no, bueno, si en la semana uno o más de uno quiere hacerlo presencial, a la siguiente clase lo dicen por mail y volvemos a hacer como hoy, que de última funciona. Está bien. No, me parece bien. Bárbaro. Ahora me tengo que volver a acomodar a qué es lo que yo veo y lo que está. Me decían que ven ahí que dice Agroindex Planillas, ¿no? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, dijimos hasta acá la importancia de la gestión ambiental agropecuaria, varias formas de hacerlo, pero una que conocemos y que ofrecemos en este curso, y dentro de esa, una metodología en particular que se llama Agroecoindex, que es lo que les voy a mostrar, que utiliza los indicadores que terminamos de ver antes del break, que son 18 o 19, depende si contás el primero o no, y que el objetivo es evaluar la gestión ambiental de un establecimiento agropecuario. O sea, cada uso del modelo o de la metodología es para un establecimiento. Pero lo hemos utilizado para varios establecimientos juntos, por ejemplo, para ver evolución en el tiempo, lo hemos utilizado para simular que un departamento de una provincia o un partido, en el caso de Buenos Aires, es un gran establecimiento y ver cómo eso también se puede llegar a evaluar. Lo hemos utilizado para regiones enteras, por ejemplo, toda la región pampeana o toda la región agrícola de Argentina. Si bien fue diseñado para un establecimiento agropecuario, al poder desentenderse de la superficie, se puede utilizar para evaluar, qué sé yo, todo un país. Y un potrero es la soja y es toda la soja del país. Lo único que se pierde es la variabilidad interna, obviamente, porque va a tener un solo rendimiento, un solo tipo de suelo, una sola característica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos después de ver cómo se usa. Vamos a ver algunos ejemplos de usos, de resultados que se pueden obtener. Pero primero, ¿cómo se usa? La forma común de utilizar el modelo es imprimir unas planillas, o en la computadora, unas planillas que sirven para anotar, y entrevistar a la gente que tiene la información de un establecimiento, que puede ser el dueño, el administrador, o el capataz, o quien tenga la información de un establecimiento agropecuario. O uno mismo, si es el dueño, no es mi caso, lamentablemente. Pero con esas planillas se llena la información que se utiliza después para cargar. Y son 3 planillas. Una planilla general, con datos generales del establecimiento, que lo van a ver ahí después, más grande, cuando vean las planillas, pero ubicación, superficie, tipo de producción, tipo de suelo, datos de, por ejemplo, permeabilidad, estructura del suelo, datos climáticos, temperatura, precipitaciones, evapotranspiración, ¿qué más? Datos de materia orgánica, pendiente, y no se asusten porque estos datos, como muchos otros datos, si no
se saben, se obtienen de una base por defecto que tiene el programa. Lo que no se puede escapar es a la ubicación, no la ubicación exacta, sino en qué región, en qué ecorregión de la Argentina está el establecimiento. Si fuese a ser que se ha usado en otro país, también se puede, pero hay que ponerle toda esa información que aparece por defecto o por ejemplo, qué sé yo, si alguien lo quiere usar en la provincia de Santa Cruz, no está cargada la provincia de Santa Cruz. Entonces hay que cargar la información. Después también vamos a ver eso. Todo lo que no se sabe se puede dejar como no disponible y lo toma de una base. Ahora, cuanto más no disponible, menor calidad son los resultados. Es más genérico, más básico de la región. Por ejemplo, si yo no sé el contenido de materia orgánica, toma el de la región, pero a lo mejor estoy en un campo que ha sido muy castigado en el pasado, o estoy en un campo que ha sido muy bien manejado en el pasado, y estoy saliéndome de ese promedio de la región. Lo mismo que sé yo con la textura. En una misma región puede haber arenoso o franco arcilloso en distintos lugares de esa región. Por eso siempre es mejor, cuanto más datos propios, mejor. Pero si no, están los datos por defecto. Y lo bueno que tiene es que la mayoría de los indicadores dependen mucho más de lo que se haga que de la condición en la que se está. Entonces, no depende tanto si un campo está en el centro de la provincia de La Pampa o en el centro de la provincia de Santa Fe. No depende tanto como de si lo que se hace es una agricultura con tales insumos, con tal rendimiento y con tales labores, etc. Eso sí pesa más. Pero es importante también, en menor medida, pero es importante también de qué situación se parte o en qué situación está. Obviamente porque la pérdida de nutrientes, cuando hay muchos nutrientes, es mayor, porque hay suelos que son más susceptibles de perder nutrientes, que es porque hay suelos que son más susceptibles de ser erosionados que otros. Entonces también está bueno que esa información también sea la mejor posible. Era una de las características del indicador, utilizar la mejor información disponible. Bueno, y eso se aplica a todos los indicadores del agropecuario. Datos generales, datos de cada potrero en el que esté subdividido el establecimiento, y ahí ya entramos en el año que vamos a evaluar. O sea, datos de cada potrero en ese año. Tiene una primera ocupación y segunda ocupación, en el caso que haya una, qué sé yo, en la mitad del año es pastura y después en la otra mitad del año se hace un cultivo, o en la mitad del año un cultivo y el resto es barbecho, o es todo el año una pastura. Ahí hay que decidir qué se entiende por año. Obviamente 12 meses, para ser justos, pero puede ser de enero a diciembre y puede ser de julio a junio. Si se hace de julio a junio, es menos probable que estemos sembrando cultivos que no vamos a cosechar. Si lo hacemos de enero a diciembre, tenemos cultivos que los sembramos, pero no tenemos la cosecha. Tenemos la cosecha de lo que sembramos el año anterior. Otra opción es tomar un año promedio. Pero ahí ya requiere un preprocesamiento de datos para tomar un año promedio. Entonces, haciendo de julio a junio, medio nos cubrimos de ver un año productivo, que en muchos otros análisis también se hace así. Además, en nuestra región también es un año hidrológico, porque generalmente las lluvias se expresan así, desde el mínimo hasta el siguiente mínimo, así que también hacerlo de julio a junio nos ayuda. Y eso nos queda para por ejemplo, el cultivo de trigo, o lo primero que se siembra sería la primera ocupación, y la soja de segunda sería la segunda ocupación. Igual, teóricamente y matemáticamente es lo mismo poner en primera o segunda ocupación, porque lo que hace los indicadores es
combinar o promediar todo lo que se hace durante el año. Entonces, si matemáticamente el resultado va a ser lo mismo si pongo que hago trigo y soja en un potrero, o que hago trigo en un potrero y soja en otro potrero. En la mayoría de los indicadores, en otros puede que no. Siempre se trata de hacer lo más parecido a la realidad posible, pero por ahí no es de julio a diciembre la primera ocupación, sino de junio a octubre. Bueno, se busca tratar de, en las planillas, describir ese año que se está evaluando de la mejor forma posible. En la planilla general, las características básicas, superficie de los potreros, y uso de la tierra de los potreros. Más abajo ahí no se ve, pero lo van a ver después más abajo en la planilla. Si hay bosques en alguno de los potreros, se pone ahí, el tipo de bosque sí se sabe, una estimación de la biomasa boscosa también sí se sabe, si no se sabe es no disponible. Y otra cosa, hay un límite en la planilla, que creo que es de 16, ahí no se alcanza a ver, de potreros. Un campo puede tener más potreros, pero hay que buscar la forma de, por ejemplo, si hay 5 potreros de soja, en los que este año se hizo soja, bueno, los pongo como un potrero, los junto para simplificar el análisis. No tiene un ilimitado número de potreros, un ilimitado número de cultivos distintos que se le puede poner. Como está hecho en Excel, si no, sería un chorizo muy largo para abajo y se hace un archivo muy pesado. Antes, cuando esto arrancó, los correos electrónicos no soportaban. El agrocoindex, que pesa 6 megas, había que comprimirlo para pasarlo por correo electrónico. Ahora no. Pero por eso es que también decidimos acotarlo. Y porque tampoco tiene tanto sentido tener 5 potreros distintos de soja si probablemente se haga en todos lo mismo. Habrá alguna diferencia de rendimiento, pero se puede hacer un promedio ponderado de los rendimientos. Ahí me estoy adelantando porque eso ya es de la siguiente planilla. Tiene una planilla, cuestiones generales del establecimiento y de los potreros. Eso es lo que el que quiere utilizarlo tiene que entrevistar o recopilar la información del establecimiento. Segunda planilla es la planilla agrícola. Ahí sí, de cada potrero o de cada grupo de potreros similares o iguales, datos específicos de qué se incorporó en forma de insumos, qué se hizo como labores y qué se extrae en forma de producción. Entonces ahí tiene siembra, si hay pasadas de disco, de arado, de reja, de siembra directa, aplicación de fertilizantes, aplicación aérea, cosecha, no sé, pasar con una camioneta con atrás unos alambres atados atrás para arrancar rosetas, lo que sea. Cualquier cosa que se haga, que consuma alguna energía, que tenga algún insumo o que produzca algún bien, se pone en estos cultivos agrícolas. Cada columnita de esas que se ven ahí es un cultivo o un potrero. Y ahí tienen labores y las hectáreas que se hacen, la densidad de siembra, cuál es el manejo de los rastrojos, si se consumen por el ganado o no, si se dejan para hacer siembra directa, si se queman, si se incorporan con la labor del siguiente, si hay fertilizantes, bueno, qué fertilizantes, cuántos kilos y en qué superficie. Por ejemplo, si todos estos se hacen en todas, no hace falta ponerlo porque se pone, bueno, la superficie de cultivo es 100 hectáreas, del potrero, perdón, 100 hectáreas y todo es en 100 hectáreas, entonces solamente se ponen las cantidades, fertilizantes y plaguicidas. Eso de cada cultivo agrícola. Sea de cosecha, con fines de extraer, o de verdeo. La única diferencia es que si es de verdeo, el rendimiento no se pone. ¿Por qué? Por más que se sepa el rendimiento de los cultivos es lo que se extrae, lo que se va del establecimiento. Todo lo que no se va del establecimiento es interno. Por ejemplo, se cosecha, pero para guardarlo y dárselo a los animales tiempo después, no es rendimiento, se tiene todos sus gastos energéticos y de insumos, pero el rendimiento va a ser
recién en la otra planilla, que es la planilla ganadera. Y la planilla ganadera tiene para cada rodeo ganadero, tiene lugar para 3 rodeos ganaderos. Por ejemplo, uno de cría, uno de invernada y un tambo, por ejemplo. O un tambo que tenga otro rodeo aparte con fines de venta de carne. Ahí hay que poner los animales que tiene, el rendimiento, el manejo de las heces, si existiese, y ¿qué más? Bueno, en qué potreros pastorea, y también qué alimentos se le compra, como alimento balanceado, heno, granos de maíz, granos de alfalfa, y qué cantidad en el año. Entonces tenemos todos los insumos y la producción, obviamente, de carne, de leche o de lo que sea, en esta planilla. Todos los verdeos y pasturas estarían cubiertas con la planilla anterior y todos los cultivos están cubiertos. Entonces, con estas 3 planillas cubrimos características del campo, características de la parte agrícola, características de la parte ganadera. Ahora, si es un campo 100% agrícola, la última planilla no hace falta, porque queda todo en cero. Si es un campo 100% forestal, que podría ser, va a quedar obviamente muy vacío los indicadores, solamente se llena la primera planilla que al fondo tiene, abajo digo, perdón, tiene las cuestiones forestales que ahí no se ven. En general, en los que hemos encontrado, en los que hemos relevado, en los usuarios del programa, lo que usan son o campos agrícolas o campos ganaderos o mixtos. No tenemos demasiados ejemplos de feedlots, de tambos totalmente estabulados, ni de campos forestales. Sí, campos que pueden tener alguna forestación, o campos ganaderos que pueden tener monte. Pero teóricamente podría servir. Ahora, para eso, para todo este abanico de posibilidades de campos normales, si se quiere, el programa ya está listo para usarse. O sea, se cargan los resultados en el programa una vez que se hace esto de las planillas. Incluso de las planillas se podría obviar, se podría ir directamente a cargar al programa. Lo que pasa que si hay que obtener la información de una entrevista con el que tiene la información, es medio choto, perdón de la palabra, tenerlo ahí esperando mientras uno carga a ver en qué unidades me lo pide en kilos por hectárea y yo lo tengo en toneladas y ponerse a hacer los cambios. Por eso las planillas es mejor anotarlo como sea y después hacer tranquilo la carga en otro momento, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, lo tiene en bidones. Para aquel cultivo le echamos, qué sé yo, tantos bidones. Y bueno, cuánto es cada bidón, todos esos cálculos es mejor hacerlo tranquilos antes de cargar los datos en el. Y decía, esto era para este abanico de posibilidades, pero también pueden surgir otras cosas, como un campo en otro lugar, que no sea en la región agrícola de Argentina, que sea en Uruguay, o un campo que tenga un cultivo que no esté en la lista de cultivos, aunque es bastante larga la lista de cultivos, no sé. Bueno, si lo conociera lo agregaría, no sé, un cultivo nuevo. Un plaguicida o un fertilizante, una combinación de fertilizantes nueva, con características distintas a los anteriores. Ahí no queda otra que ir a la hoja de configuración y agregar antes de usar. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver. El programa tiene esta forma, es una hoja de Excel. Una desventaja que tiene es que cada vez que lo usamos tenemos que guardar una versión con todo el programa. No es que guarda registro de que si queremos hacerlo en 10 campos, nos guarda los 10 campos. No. Cada uno tiene el campo, tiene toda la información y todo el programa ahí. Entonces lo primero que hay que hacer es guardar con otro nombre porque si no, no nos va a quedar el vacío. Y por ahí lo que puede quedar es que si, bueno, uso uno y no me quedo con el vacío,
y después quiero hacer otro, lo modifico, pero me olvido que, qué sé yo, en la celda 500 para abajo tenía cargado unos plaguicidas y no los veo, y puede llegar a darme mal el siguiente campo. Por eso siempre es bueno tener uno vacío, guardamos con otro nombre cada uno de los campos que queremos cargarle, de los establecimientos que queremos evaluar. Tiene una hoja de presentación que tiene los logos y tiene unos instructivos abajo que son útiles para alguien, o sea, ninguno de ustedes lo va a leer porque lo vamos a ver ahora en vivo, así que es mucho más útil verlo, y la mejor forma de aprender es meterse y tratar de usarlo. No es nada de otro mundo, es simplemente carga de datos y ver qué es lo que sale del resultado. Todas las ecuaciones, todo eso está oculto y no hace falta verlo. Es como si fuera una caja negra. Meter los datos, obtener los resultados. Y después tiene una hoja de potreros, una hoja para cada uno de los cultivos. Es bastante parecida a la de la planilla, pero no es exactamente la misma. Tiene cierta cantidad de lugares, también por cuestiones de espacio. Si queremos ponerle más a este cultivo en particular, que es el cultivo X, que está en el potrero 1, y si queremos... Yo no sé si ven el cursor cuando yo lo muevo acá. No se ve. Bueno, entonces dejo de usarlo. Si queremos cargar más de 5 fertilizantes distintos en el potrero 1, en la primera ocupación de julio a diciembre del cultivo 1, no hay lugar. Entonces, nada, lo cargamos en otro lugar. No es lo óptimo, pero es lo mismo. A los términos de los resultados finales es lo mismo, porque los resultados son de todo el establecimiento. Entonces, cargamos los datos. Después ahora cuando lo terminemos la presentación, lo abro y lo vemos cómo es la carga. En algunos permite escribir lo que yo quiera, en algunos me permite solamente poner números positivos, por ejemplo, que sea superficie, no lo puedo poner ni una letra, ni menos 5 hectáreas, porque no tiene sentido. Entonces, está protegido contra esos errores. Y en otros solamente puedo elegir de una lista. Después vemos en cuáles. Por ejemplo, en labores y actividades, no puedo poner pasé con un arado, porque ¿cómo sabe el programa qué gasto energético tiene la hectárea de arado para asignarlo al consumo de energía fósil? No lo puede saber, entonces solamente me deja elegir de una lista. Una hoja para la parte ganadera, una hoja para la parte forestal, ahí está todo vacío porque no se eligió que en ningún potrero hay bosque, pero después lo vemos lleno. Y después los resultados, para cada uno de los indicadores, con sus respectivas unidades, el resultado del establecimiento. Ahí está vacío porque está todo en cero. Y también esto que es como una forma visual, rápida e integral de ver los resultados, este panel de control, que simula lo que sería el panel del tablero de un auto bastante de alta gama porque tiene muchos relojitos, ¿no? Cada uno de esos relojitos es uno de los indicadores, y una aguja muestra si estamos en verde o en rojo. Entonces se acuerdan que los indicadores, está bien que sean cuantitativos, pero también está bueno que estén expresados en relación a umbrales. Entonces estos indicadores están expresados en relación a umbrales. No solo el valor numérico, ahí, con sus unidades, sino también un valor expresado en relación a umbrales. Y esos umbrales, que esto puede ser discutido, esos umbrales lo hicimos con promedios de establecimientos de la región pampeana de hace ya más de 10 años. O sea que también estos umbrales podrían también actualizarse, si se quiere ser cada vez más exigente. Pero eso, bueno, lo vemos un poquito más adelante. La última parte que tiene el modelo es la hoja de configuración, que es una hoja que se puede modificar. Todas estas otras hojas están muy protegidas, salvo que me haya quedado alguna sin proteger como un error, para que solamente se puedan modificar las celdas que están en blanco. O sea, no puedo modificar
el título, ni mover, ni crear líneas, ni eliminar columnas, porque ya si no se pierde totalmente las ecuaciones. El Excel, cuando tiene una fórmula que hace referencia a una celda y esa celda desaparece, la fórmula queda inutilizada, porque queda ese href en la fórmula y ya una vez que se queda inutilizada, no sirve más. Por eso no hay que copiar y pegar, sino más bien cargar. A veces estas celdas permiten pegar, pero si yo lo pego y lo pega como una referencia, después hay problemas. Lo mejor es escribir. Tomarse el tiempo de seleccionar y escribir solamente. En esta hoja de configuración se puede escribir y, por ejemplo, ahí, no sé si alcanzan a ver, pero dice las regiones que están, es Pampa Austral, meseta, Pampa Austral ondulada, Pampa deprimida, Pampa, etc. De ahí hay un listado, el listado es un poco más largo el que tiene ahí, pero si quiero cargar un campo de Uruguay, tengo que venir acá y poner Uruguay y poner los datos de precipitación, evapotranspiración, la distribución mensual de estas dos, suelo, pendiente, un montón de otros datos que pueden chequearlo si les interesa utilizarlo fuera de la Argentina. Lo mismo si quiero un cultivo nuevo, si quiero un plaguicida nuevo, si quiero una labor nueva, si quiero un animal nuevo, por ejemplo, no sé, chinchilla, que no está. Tengo que ir cargarlo, qué come, el tipo de producto que da, el contenido de nitrógeno, de fósforo. De ahí es un trabajito que hay que tomarse cuando se quiere incorporar algo. Pero si no, es la planilla, completarla y cargar el modelo. ¿Y qué resultados da? Bueno, un poco ya me adelanté. Además de los resultados numéricos, este panel que permite de forma rápida e integral ver cómo es la gestión ambiental de un establecimiento agropecuario. En este caso, diríamos, es más o menos, tiene algunas cosas que están en verde, algunas que están en amarillo y algunas que están en rojo. Obviamente, bueno, no sé si es obvio, pero es como si fuera un semáforo, verde está bien, amarillo más o menos y rojo está mal. ¿Sí? Si rojo tiene, en este caso, ahí a la derecha, a la mitad, a la derecha dice riesgo de contaminación por plaguicidas. Es uno de los que está en rojo. También se ve, es uno de los cuadraditos del medio, de los rectángulos del medio. Entonces, idealmente tenemos que tener todo en verde. Y lo peor es tener todo en rojo. Pero el problema, si uno no miente en los datos que le carga, lo que el programa, lo que la metodología ofrece es la capacidad de identificar en qué cuestiones le estamos cerrando con respecto a la gestión ambiental y que a qué le tendríamos que prestar atención para mejorar. En este caso sería riesgo de contaminación por plaguicidas, de impacto sobre el hábitat, que está relacionado con plaguicidas y de intervención del hábitat. También balance de fósforo está en naranja, y balance de gases de efecto invernadero está en naranja, y hay otro más que está en naranja. Esto lo que permite es evaluar todo junto, identificar cuáles son los. Pero también permite otras cosas, por ejemplo, comparar entre establecimientos. Por ejemplo, un banco estatal que quiere poner un sistema o un estado que quiere poner un sistema de subsidios para mejorar la gestión ambiental y pone, bueno, que tengan que utilizar esta metodología y que tengan que por lo menos mejorar la gestión ambiental. No necesariamente tener todo en verde, pero por lo menos no tener tanta cantidad de rojo. O que no, o ningún rojo, qué sé yo. O se puede adaptar las exigencias de acuerdo a lo que se necesita. También la comparación puede ser entre años. Esos tres, en vez de ser paneles de resultados de 3 establecimientos, pueden ser el año 1, el año 2, el año 3, y vemos cómo vamos evolucionando. Ahí, aparentemente, si el de arriba es el 1, vamos mejorando porque tenemos cada vez más verdes y cada vez menos rojos. También menos amarillos y naranjas. También podemos comparar sistemas de producción relevantes en una región en particular. Por ejemplo, esa es una comparación del sur de Santa Fe, de distintos
sistemas de tambo y agrícolas. También se pueden hacer análisis a distintas escalas. Este es un relevamiento de 200 establecimientos, un poco viejo ya, porque es de 2005 por ahí, que fue mi tesis de maestría, y podemos utilizar, por ejemplo, ahora hay un montón de gráficos que los vamos a pasar rápido, pero por si después alguno los quiere ver, que les quede en la presentación. ¿Qué pasa? No es este el mejor ejemplo, pero ¿qué pasa si ordenamos estos 200 establecimientos de acuerdo a su porcentaje de cultivos anuales? Ahí hacia la izquierda de la imagen están los campos más ganaderos y hacia la derecha los campos más agrícolas, y en el medio los mixtos y los tambos que son mixtos también. Si ponemos esos 200 establecimientos no se ve ninguna relación, pero si lo separamos por subecorregión dentro de la región pampeana, que estos son los colores de las banderitas, en rojo pampa semiárida, en amarillo pampa subhúmeda, en verde pampa ondulada, en celeste pampa deprimida o punta de salado, y en azul pampa austral. Por regiones se ven diferencias en esas tendencias. Si eso los dividimos por tipo de producción, ahí tenemos agrícolas, mixtos, ganaderos y tambos. Hay algunas diferencias, incluso diferencias significativas, por más que sean campos de distintos niveles de producción, de distintas superficies. Esto permite analizar hacia otras escalas también la información. Y en otros es más clara la relación. Por ejemplo, producción de energía, cuando se hace más agricultura se produce más en términos energéticos, pero es distinto en distintas regiones y distinto en distintos tipos de producción. Y así, esto lo pasamos rápido porque es medio pesado, pero y así se pueden analizar los distintos indicadores, y esto también sirve como forma de validación. ¿Tiene sentido que cada vez que haga más agricultura se haya mayor pérdida de nutrientes? Sí, porque se es más extractivo, pero distintos sistemas de producción también tienen distintos niveles de extracción de nutrientes. Lo mismo plaguicidas, y voy pasando para llegar a otro tipo de gráficos. Lo mismo erosión. ¿Sí? Podemos tomar distintas fuentes de información. En estos gráficos están esos mismos 200 establecimientos, que son los puntitos azules, y los creo que eran 135 partidos y departamentos de las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los 200 partidos y departamentos de esas provincias como si fueran establecimientos, a partir de datos, por ejemplo, de los censos y encuestas agropecuarias, y los datos ¿cómo se llama? Uy, se me fue. Lo de SENASA, por ejemplo, de datos de cantidad de animales y de producción de animales y de reconstrucción de los sistemas de producción. Podemos comparar esos establecimientos con los partidos y departamentos en que están, para ver si son representativos o no. Podemos evaluar distintas tecnologías, por ejemplo, acá son esos mismos 200 establecimientos, y los puntos verdes son los que hacen siembra directa y los puntos naranjas son los que hacen labranza convencional, o hacían, porque esos datos son viejos y ya no sé si quedarán tantos campos que hagan labranza convencional. Y podemos combinar eso con los distintos tipos de producción. Entonces se pueden hacer otros tipos de análisis. Por ejemplo, en este podemos hacer con los partidos y departamentos, pero con 500 o 400 y pico partidos y departamentos de toda la zona agrícola de Argentina, es decir, la región pampeana y hacia el noreste y noroeste. Cómo ha evolucionado el consumo de energía fósil, la producción de energía, la eficiencia de uso de la energía fósil en los últimos, eso es entre 1970 y 2010, 2011. Podemos hacer cómo ha evolucionado a partir de datos históricos el consumo de agua en la región pampeana, con su variabilidad de acuerdo a los distintos partidos y departamentos. Con estos resultados se pueden hacer mapas, por ejemplo, esos son la superficie de cultivos anuales, o sea, cuanto más oscuro, más agrícola en distintos años, y se ve cómo se va manchando de más oscuro hacia el norte y al noroeste, sobre todo por la expansión
de la agricultura, y también también una intensificación de la agricultura en la región pampeana y en la región central. Lo mismo, pero en gases de efecto invernadero. Los puntos rojos son emisión de gases de efecto invernadero, y los puntos verdes son secuestro. Entonces ahí se ve cómo se emite más, o sea, mayor intensidad de rojo y menor intensidad de verde. Se pueden hacer este tipo de gráficos de emisión de gases de efecto invernadero en el tiempo para la región de Argentina y para las distintas áreas o ecorregiones en las que se puede subdividir. Ahí está la región pampeana y cuánto aporta la región pampeana comparado con la emisión del NOAA y del NEA en la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, lo mismo pero en mapas. Y un montón de gráficos que también se pueden hacer más allá de evaluar un establecimiento. Y bueno, también hicimos una vez el ejercicio de incorporar las ecuaciones de los indicadores en un sistema de información geográfica, y en vez de hacer estos mapas a mano, con una tabla o cargando una tabla en el QGIS o en lo que sea, se pueden hacer directamente que haga los cálculos en un sistema de información geográfica y da este otro tipo de mapas un poco más, con mayor calidad o mayor detalle. Ese es consumo de energía fósil en la cuenca del Salado, esto creo que en el año, no me acuerdo, 2008, 2007 creo que era el año, o 2007 o 2008, un ejercicio también de utilización de la metodología con este fin. Pero recuerden que el objetivo inicial era el de evaluar la gestión ambiental de un establecimiento agropecuario y obviamente para identificar cuáles son las cuestiones a mejorar, ¿sí? Y después, en el tiempo, ver si realmente se mejoraron esas cuestiones. Y la forma es a partir de el diagnóstico y el monitoreo. No dice la metodología qué hay que hacer para mejorar. Dice dónde está el problema. Y ni siquiera es una cuantificación exacta de ese problema, sino como si fuera un puntito negro o blanco en una radiografía. Es decir, bueno, ahí hay un problema. Esa es la función y para qué sirve esta metodología. Luego está en la consulta de especialistas o en el conocimiento propio la forma de corregir ese problema. Pero eso ya escapa a la capacidad de la metodología. Bueno. Quedan algunas figuras más, pero las pongo en la presentación. Son gráficos, más ejemplos de lo mismo. Como son 18 indicadores y lo hemos utilizado en distintas regiones, hay muchos ejemplos, pero son todos muy, muy similares. Ahora lo que voy a hacer, si me esperan un segundito, es abrirlo y mostrarlo no en la presentación, sino bien como es el modelo. Vuelvo al Zoom. Ahí me dicen, ¿están viendo un archivo de Excel? ¿Le dice AgroCoindex? Sí, se ve bien. Está bien. Bueno,
Este es el modelo. Tiene las distintas hojas que les había mostrado en la presentación. Ahí están las planillas que ya está preparado como para imprimir en hoja 4 o como PDF o como consideren mejor, y hacer el relevamiento de la información. La hoja de configuración, en la que tiene, vamos al principio, las regiones. Si quisiera agregar una, la tengo que escribir acá y poner toda la información: precipitación, evapotranspiración, las precipitaciones mensuales, evapotranspiración mensual, ¿sí? Clase textural, contenido de carbono en un suelo prístino hasta 30 centímetros, contenido de materia orgánica, presencia de carbonato, velocidad del viento, estructura, permeabilidad, vegetación, altura, metros sobre el nivel del mar. Eso no entra en ninguna ecuación, por eso está todo sin importancia. Pero también una hoja para distintos cultivos o usos de la tierra posibles. Barbechos, bosques, con cebada, centeno, colza, soja, maní. Si quisiera agregar uno, hay lugar para agregar un montón. Lo mismo si quiero agregar plaguicidas, ya sea, lo puedo buscar por nombre comercial o producto activo, y tengo que agregar estos coeficientes: el KSP, que es la solubilidad, KOC, que es la absorción, la vida media, el 1000 sobre el DL50, el valor energético, la O, el fertilizante. Todo eso se puede agregar. Pero si no, están para llenar, para elegir, perdón. Entonces, hay celdas en las, como establecimiento, que lo puedo poner el establecimiento en la Pampa, qué sé yo, cualquier cosa que puedo escribir, en qué año estoy evaluando, el propietario, eso es para identificarlo, y otras que solamente puedo elegir de la lista. En estas que puedo elegir de la lista no puedo poner agroecológica, por ejemplo, la Pampa Central, ¿sí? Porque no me deja. Entonces ahí solamente puedo elegir de la lista. Si quisiera una nueva, tengo que ir a la hoja de configuración, agregarla, poner acá Uruguay, por ejemplo, entonces, y completar obviamente todos los datos, porque si no, no tiene sentido agregarla, y ahí sí me la deja elegir. Pero si no la completo, no tiene sentido. La superficie, acá no puedo poner ni una letra ni un número negativo, tengo que poner una superficie positiva, y en hectáreas. Ahí dice que la suma de la superficie de los lotes o de los potreros es menor, porque todavía no le cargué ninguno. Eso es un control. Después acá le cargo los potreros. Datos de precipitación, riego, evapotranspiración, velocidad del viento, temperatura. Todo eso mejor si se tiene, pero si no, se elige, perdón, no disponible. Si no lo tenemos disponible, lo toma de acuerdo a lo que elegimos acá como área agroecológica donde está el establecimiento. Entonces, lleno todo esto. Consumo de combustibles fósiles para movilidad, calefacción o gastos, otros gastos que no sean, que no sean labores, siembras, aradas, cosechas, porque eso ya está en su parte, ¿no? Hay un montón de comentarios en las celdas que ayudan a saber qué cargar y qué no cargar. Por ejemplo, vehículo o camioneta, y le pongo el tipo de combustible, gasoil, y lo puedo poner o en litros o en kilómetros, pero no los dos. Puedo poner electricidad qué sé yo, de la matriz argentina, sería el correcto. Y el consumo en kilowatt hora, o puedo poner gasoil para gastos varios, y el consumo en litros. Puedo poner números, pero no puedo poner letras. ¿Sí? Después puedo elegir cuántos potreros tiene, de 1 a 16, que es el máximo. Se habilitan la cantidad de potreros. Si hay corrales para movimiento de hacienda, para que estén, o
mangas para que vayan de un potrero a otro, o comederos, etcétera. Eso los pongo ahí también en la superficie para que la sume. Y, por ejemplo, había puesto, creo que tiene 100 hectáreas. Entonces le pongo 5 hectáreas de corrales y me quedan 95, entonces le pongo 50, 40, 5. Entonces ahí completé y ya no me marca ese error de que me está faltando superficie. Y ahora tengo, en este campo que estoy inventando, 3 potreros, uno de 50, uno de 50 hectáreas, uno de 40 y uno de 5. Entonces, bueno, ¿qué hay en ese potrero? Elijo de la lista. En la primera ocupación es barbecho y en la segunda ocupación es soja. Puedo escribir en vez de elegir, pero tengo que poner exactamente lo que dice ahí. No puedo poner soja, hojas, porque ya no me deja. Tiene que ser exactamente igual. Densidad de siembra, en esta es 0, así que le pongo 0 o dejo vacío. Acá está un valor de alguna densidad de siembra, y acá está en los comentarios en qué unidades está. Hay que tener cuidado de no dejar en blanco celdas, porque por ejemplo, si yo no le pongo rendimiento, asegura que es 0, asume que es 0. Entonces, pero le puedo poner, por ejemplo, no corresponde al rendimiento, porque el barbecho no tiene rendimiento. En la práctica es lo mismo. Pero, por ejemplo, tipo de labranza, o de algún otro manejo, si es pastoreo, aunque no le haga nada, tengo que elegir sin utilizar. Manejo de rastrojos, tengo que elegir sin pastoreo, no corresponde. Otros manejos tengo que elegir ninguno. Lamentablemente, si no completo todo esto, no calcula todos los resultados, por más que sea obvio. Es como que no se puede dar cuenta que si es un barbecho, no se hace nada, o no tiene ningún rendimiento. Todo eso se lo tengo que poner. En cambio, en el otro tengo soja, entonces ya hay una densidad de siembra, hay un rendimiento que le puedo poner un valor, hay un tipo de labranza que puedo poner siembra directa, hay un manejo de esos rastrojos que puede ser, por ejemplo, nada, sin remoción, o se lo puede consumir en los animales, se puede quemar, ¿sí? Y puede haber o no otros manejos como curvas de nivel, cultivos en contorno, en franja, o si hay cultivo de arroz, nunca los pasó, pero si hay cultivo de arroz también hay distintos manejos. Pero si no le pongo ninguno. Cada cultivo tiene que estar completo, porque si no, no calcula todos los indicadores. Voy a hacer para que veamos que tiene, voy a borrar esto, y le voy a poner que tiene un solo potrero de 95 hectáreas y más 5 hectáreas de corrales. ¿Sí? Y a esto le voy a poner que tengo todo no disponible para hacerlo más rápido. Y así ya podemos ver algunos resultados. No van a tener ningún sentido los resultados porque estoy cargando números al azar. Pero ahí estaría completo. Estos datos no importan, el nombre del propietario no importa porque no entra. La altitud tampoco importa. Y los datos de latitud y longitud tampoco importan, así que los dejamos. Y ahí llenamos la hoja potrera. Entonces pasamos a la hoja agricultura, que pasamos así o pasamos, estos son links que permiten pasar específicamente al potrero 1, que era el que estábamos cargando. Y hay algunas cosas que ya están elegidas. En el barbecho no le hacemos nada y en la soja ponemos, por ejemplo, la siembra directa. Y era 95 hectáreas. Esto está que se le pongan las hectáreas porque por ahí son varias pasadas, entonces en vez de pasar aplicación por fertilizantes y plaguicidas, en vez de ponerla 3, 4, 5, 6 veces, la ponemos una sola vez y ponemos, por ejemplo, si fueran 10 veces, una exageración, son 950 hectáreas. En vez de repetir, aumentamos la cantidad de hectáreas. Fertilizantes, por ejemplo, cualquiera. Un fertilizante en las 95 hectáreas y una cantidad de kilos, y un plaguicida o varios
una cantidad de litros o kilos en las 95 hectáreas. Estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? Como para que muestre algunos resultados. Y así con todos los cultivos. Si hubiese ganado, le tengo que poner qué tipo es, por ejemplo, carne bovina, tipo de producción semi-intensiva, un rendimiento de 300 kilos por hectárea, por la superficie ganadera, que la tengo que poner ahí, que vamos a poner, que están los datos para las 100 hectáreas. Supongamos que están en los corrales y si no, después están en el mismo cultivo de soja. No tiene sentido, pero no importa. Si hay otro producto, por ejemplo, si hay carne y leche, se puede poner, si no, en este caso se lo puedo dejar vacío. El tiempo en corrales es el mínimo, algo hay que poner. El manejo de las heces, aunque no haya ninguna, algo hay que poner, porque eso incide en la emisión de gases de efecto invernadero, así que en sí manejo. El piso de los corrales, suelo desnudo, los corrales le habíamos puesto 5 hectáreas. ¿En qué potreros están? Marcamos con una cruz, que pastorean el barbecho y la soja, que no tiene sentido, pero bueno, lo dejamos. Y la cantidad de animales. Tenemos tantos animales de esta categoría, tantos animales de esta otra categoría. Se van cargando así. El tipo de alimentos, por ejemplo, balanceados de recría 1. Si quiero ver qué tiene eso, tengo que ir a la hoja de configuración. O qué sé yo. Vamos a agregar heno de alfalfa y tantos kilos en el año, etc. Y así para si tengo más de un rodeo ganadero. Si hay algo forestal, se calcula acá, no le cargué ninguno, entonces ahora le voy a cargar un potrero forestal. Le vamos a poner acá para que la suma de 90 hectáreas esto y 5 a esta otra de potrero forestal. Entonces vamos a poner que es un bosque templado. Bosque nativo, bosque de caldera. Creo que había puesto otra región, pero bueno, no importa. Densidad de siembra no tiene, rendimiento no corresponde. Lamentablemente tengo que completar todas estas cosas. Vamos a poner que se pastorea, moderadamente pastoreado, que se pastorea, que no hay ninguna otra cosa. Acá podemos poner que es la misma ocupación porque es algo perenne. Densidad de siembra no corresponde, o sea, no tiene. Rendimiento no tiene, porque el rendimiento es el rendimiento de la carne. Bueno. Vamos a poner que está pastoreado. Y ahora en la ganadería, vamos a poner que también pastorean los animales. Entonces acá se me habilitó para completar el potrero 2, que tiene bosque. Si sé qué tipo de bosque elijo de la lista, si no, busco el más parecido. ¿Sí? Bosque templado, continental, de más de 20 años. Si tengo masa forestal, alguna estimación de la masa forestal la pongo, si no, no disponible. Si hay alguna extracción de productos, por ejemplo, leña, extracción informal de leña o de extracción de ese bosque en ese año lo pongo, si no, queda vacío. Si hay quema lo pongo, si no, queda vacío. Si hay implantación o crecimiento de ese bosque lo pongo, si no, queda vacío. Y cuando pasamos a la hoja de resultados, si pongo una X ahí, te muestran los resultados. Ahí como completé, fue muy simple, ¿no? Porque inventé cualquier valor y no dejé nada en blanco. Bueno, dejarlo en blanco es lo mismo que poner un 0. Y densidad de siembra tiene sentido que no se siembra. Pero por ejemplo, tipo de labranza 0, eso no tiene sentido. Algún tipo de labranza tiene que tener, o por lo menos no hay labranza. Pero hay que completar. Y estos son los resultados de este campo totalmente inventado y muy simple con 2 potreros. Bien, están los valores numéricos y los resultados en colores. Y acá en el panel está el panel completo. Y esto es algo de lo que estoy muy orgulloso que pude hacer en Excel, que las agujas se muevan y que se cambien los colores de los cuadraditos de acuerdo a los resultados de estos. ¿Sí? Si voy y, por ejemplo, plaguicidas me da bajo, porque le puse poquito.
¿Qué pasa si voy a agricultura y en vez de 2 litros pongo 200 litros y en vez de 1 pongo 100 litros de plaguicida? Debería, en los resultados, aumentar el riesgo de contaminación por plaguicida, volverse rojo, y en el panel se volvió rojo el riesgo de contaminación por plaguicidas y se sumó un valor acá. También aumentó seguro el balance de gases de efecto invernadero porque esos son insumos que también consumen energía fósil para ser producidos. Y también el consumo de energía fósil por acá seguramente que también aumentó comparado con el anterior. Y así, yo lo hice muy rápido y así nomás, con números inventados y con cuestiones totalmente que no tienen sentido, pero si se tiene un relevamiento más o menos a conciencia de los datos de un establecimiento, se obtiene una representación de la gestión ambiental de ese establecimiento con los resultados que también están hechos o están obtenidos a conciencia. Permite cargar después al año siguiente y ver si vamos mejorando o si vamos empeorando. Permite probar, a ver qué pasa si en vez de, como hicimos recién, si en vez de usar 200, no le presten atención a los números porque son cualquiera, ¿no? Pero si en vez de usar 200, ¿qué pasa si podemos usar 150 en vez de 200 y acá 50 en vez de 100? Esto era 2000 y pico y ahora pasó a 1000. Podemos ver cómo los indicadores se ven afectados por los cambios que simulamos. ¿Qué pasa si, incluso se puede simular un establecimiento desde cero? Si hay conocimiento de la región, puede ser, bueno, un tipo de producción en esta zona representativo o importante es así, con estos rendimientos, con estos cultivos, en estos suelos, y podemos ver cuál sería la performance o el desempeño ambiental de ese establecimiento. Bueno, ¿qué pasa si reemplazamos estos cultivos? Qué sé yo, ahí tiene como una alta proporción de soja, una forma de ver qué pasa si en vez de tanta soja reemplazamos esa soja por más maíz, sin rotación y más trigo. Bueno, entonces, simulamos eso y vemos cómo se ven afectados los indicadores. O qué pasa si en vez de esta proporción entre ganadería y agricultura que tengo, junto todas las vacas en un potrero, hago totalmente agricultura, vendo la mayor parte y alimento a las vacas con otra parte, o vendo todo y compro por otro lado alimento para estas vacas, y eso puedo ver cómo impacta sobre los resultados. Lo que tiene de bueno esto es que es integral de todo el establecimiento. También es un defecto, porque no me permite esto identificar qué componente de lo que estoy haciendo es lo que está aportando más a mi rojo o a mi problema. Lo que sí, acá en la hoja de resultados, al costado, están los resultados por potrero. Entonces ahí sí puedo ver cuál de los potreros, en este caso no tiene ningún sentido porque le tiré números al azar, pero puedo ver cuál de los potreros, por ejemplo en plaguicida estaba todo en el potrero 1, entonces por eso es obvio que todo va a estar acá en el potrero 1. Podemos ver cuál de estos potreros es el que más está contribuyendo al rojo y cuál es el que modificar. Estos que saltan es porque si yo intento modificar algo, no me deja. Porque acá es solamente para mostrar. Acá puedo modificar, acá, pero no puedo modificar los títulos o las otras cosas. ¿Qué más me falta de esto? Me parece que es medio rápido, pero es un pantallazo de cómo funciona el modelo. Y ahora quedo abierto a preguntas, pero yo en la experiencia las preguntas aparecen cuando lo empezás a usar al modelo y no sé si habrá muchas preguntas así de entrada, pero seguramente después van a aparecer preguntas cuando
cuando lo empecemos a usar. La propuesta del curso en las veces anteriores, si bien es abierta a discusión, es que lo utilicen para hacer un trabajo final, que esa es la evaluación del curso, aplicando los conceptos que podamos ver en las distintas clases a un caso real de establecimiento. Pero bueno, no siempre en el tiempo que tienen de acá hasta que termina el curso, tienen la posibilidad de evaluar un establecimiento real. Entonces las opciones que tenemos son un establecimiento real, si pueden conseguir alguno que tenga la información, o incluso puede ser un establecimiento inventado, porque lo que nos interesa es que entiendan, no, porque no es difícil, que utilicen la metodología, aunque sea una vez, por más que sea en un caso inventado, y la otra es que nosotros le demos las planillas de un establecimiento que puede ser inventado, puede ser uno real, aunque van a ser datos viejos, que busquemos de nuestra base de datos de un establecimiento. Así que eso se lo dejo, no hace falta que respondan ahora, pero la idea es que como parte o parte central del trabajo final hagan una evaluación de un establecimiento agropecuario con esta metodología. Y ahí un asterisco, en alguna de las clases siguientes vamos a ver huella de carbono y huella hídrica que se relacionan con los indicadores de consumo de agua y de balance de gases de efecto invernadero, así que también lo que pueden hacer es utilizar solamente ese indicador para calcular la huella de carbono o la huella hídrica de algún producto agropecuario o de algún alimento. Así que por eso, bueno, eso lo dejamos abierto cuando veamos esas clases en particular. ¿Hay algún comentario o pregunta hasta acá? Y Federico, yo me acuerdo que en el marco de las capacitaciones de la ley de maní y manejo de pasturas que se dieron el año pasado, lo estoy utilizando y me acuerdo que vos me marcaste que me faltaban algunos indicadores y ahora estoy viendo, bueno, y evidentemente me faltaban completar cosas en la planilla, así que estoy viendo esa planilla y... Claro. Sí, por cómo está armado esto, hay veces que hay que completar, aunque sean obviedades, hay que completar. Y bueno, ahora les muestro, no para que lo hagan, porque las hojas de cálculo son bastante complejas y yo soy bastante despelotado, entonces también las hojas están despelotadas, llenas de anotaciones, y ven que todas estas celdas tienen ecuaciones que se relacionan entre sí y que llevan a estas celdas de acá arriba, que después la hoja de resultados toma los valores de ahí. Así que es mejor no meterse, porque si entras acá y modificás una celda que tiene que ser 0 y le pones una letra, eso puede hacer que, ahí no pasó nada, pero puede ser que no ande más. Y después acordarte cuál es lo que modificaste es un error. Así que es mejor ni entrar en esas hojas de cálculo que están escondidas. Pero también, por ejemplo, a alguien que realmente le interese y que quisiera mejorarlo, se podría también meter ahí y mejorar y cambiar las ecuaciones. Las ecuaciones de cálculo no las vamos a ver porque son largas y muy engorrosas, pero se las dejamos en el Moodle después ¿cómo es? En la plataforma de ahí para que el que la quiera ver. Por ejemplo, si te interesa ver cómo calculan los plaguicidas, ahí está bien la fórmula y la justificación de por qué es fórmula. Y cómo sería para hacerlo a mano, si a alguien le interesaría, no sé por qué motivo puede ser, pero que te interese hacerlo a mano. O sea, a mano, con calculadora, pero no adentro del programa.
Federico, yo Sí. todavía no ingresé, pero esto lo tenemos cargado en el Moodle como para Todavía no. poder chusmearlo. Ah, bien, bien. No, todavía no, porque el Moodle lo crearon ayer, porque nada, me olvidé de pedirlo por adelantado. Lo pedí ayer y me lo crearon ayer anoche. Está vacío. Bien. Pero hoy, o a más tardar mañana, lo cargo al modelo vacío, a la presentación, a la grabación, por si alguno, no sé, si están ahora a la tarde todos los que estuvieron en la mañana, o si alguno se perdió alguna parte, eso lo voy a cargar todo ahí. Pero bueno, tardan los videos en cargar y eso, así que, pero mañana va, si no está hoy, mañana va a estar. Sí, no es drama, pero mi pregunta era con respecto al Excel este que vos nos estás mostrando, ¿esto va a estar en algún momento cargado ahí o lo tenemos que bajar desde alguna otra parte? No, de ahí mismo, de ahí mismo. Y ahí mismo, perfecto. Sí, 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 Bueno, sí. porque ahí entonces, pensando un poco en lo del trabajo final que mencionaste, por ahí habría que, o sea, digo en mi caso, buscaría un poquito el tema de las playas, como para ver la información que habría que recabar, como para evaluar, a ver la posibilidad de poder contar con información para hacerlo con un dato de un establecimiento real, digamos, ¿no? Real, claro. Sí, sí, sí. También puede ser algo mixto, es decir, de un dato real, pero sí, qué sé yo, este cultivo todavía, si es este año, todavía no sé, soy yo, entonces le pongo bueno, un rendimiento esperable, o un rendimiento típico de la zona, o un rendimiento de otro año, Claro. porque o sea, el objetivo no es publicarlo al resultado, sino analizarlo, en el marco de este curso nomás. Bien, Después, si lo bien, quieren bien. hacer bien, lo hacen bien más adelante, ¿no? Con datos reales y con datos específicos de ese establecimiento. Bárbaro. Bien. Federico, Sí, sí. No, como comentario, bueno, yo había usado el Agroecoindex para comparar 4 secuencias agrícolas en nuestro establecimiento. Disfruté mucho el uso del modelo. Nos sirvió bastante y además me sirvió para presentarlo como tesis de grado. Así que muy agradecido por el modelo. Y también agradecido con Fer, que fue mi tutor. No, y como comentario con respecto a la flexibilidad que otorga, viste, el uso de Excel, un ejemplo fue, yo encontré que la constante de fijación en soja sí. parecía bajo de acuerdo a lo que me arrojaban los resultados y de acuerdo a la bibliografía que veía, y simplemente lo acomodé o le metí mano ahí en la base de datos y bueno, me pude acomodar un poco de acuerdo a mi criterio, si querés. Claro. Y lo encontré como una virtud, ¿viste? Esto de poder. Claro. Así que no simplemente el comentario ese quería hacer. Está. Bueno, si no hay más, dejamos por hoy. Yo después subo estas cuestiones. Vayan pensando, no hace falta que lo decidan ya para la clase que viene, pero vayan pensando en esta posibilidad de si pueden conseguir algún establecimiento y si no, qué otra opción prefieren. Y nada, seguimos la clase siguiente con otros temas. Pero otros temas relacionados que también pueden aportar a ese trabajo final. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes por la atención. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Bueno, Perfecto. gracias, Joel. Buenísimo, Gracias. muchas Nos gracias, vemos. Federico. Chao, chao. Adiós. Buen fin de semana a todos. Hasta luego.